¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tu corazón late con tanta fuerza cada vez que se acerca la Pascua? ¿Será simplemente la costumbre de una fecha en el calendario? ¿O hay algo más profundo que tu alma anhela recordar? Y si te dijera que dentro de la historia de la Pascua se oculta un hilo divino tan antiguo y tan vigente que podría transformar para siempre la manera en que ves el sacrificio, la libertad y la redención. Imagina por un momento que el relato bíblico no es solo un acontecimiento del pasado, sino un puente vivo que conecta tus luchas presentes con el poder liberador de Dios. Imagina que cada símbolo, el cordero, la sangre, el pan sin levadura, no es un recuerdo distante, sino un mensaje urgente de esperanza para tu situación actual. ¿Lo creerías? ¿Te atreverías a dejarte sorprender por lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy? Hay verdades que muchos aún no han descubierto, secretos que permanecen escondidos a simple vista, velados tras rituales que se repiten año tras año sin que entendamos su profundidad. La Pascua es uno de esos tesoros. Fue establecida en la noche más oscura para Israel, cuando el clamor de un pueblo esclavizado llegó al trono celestial. Sin embargo, esa misma noche marcó el inicio de una libertad que iba mucho más allá de las cadenas visibles. ¿No te estremece pensar que, quizá, tu propia noche oscura esté a punto de amanecer con una luz que nunca imaginaste? Permíteme plantearte un enigma. ¿Por qué escogería Dios un acto tan simple, la sangre de un cordero sobre el dintel, para proteger a su pueblo del juicio? ¿Qué nos dice eso acerca de su carácter, de su justicia y del costo real de nuestra redención? A lo largo de los próximos minutos, desentrañaremos las capas de esta celebración sagrada. Veremos cómo cada detalle apunta a una libertad más profunda que la mera salida de Egipto. Cómo la Pascua se convierte en una sombra profética de aquel que habría de venir como Cordero perfecto, y cómo tu vida puede encontrar un significado renovado en esa verdad. Piensa por un instante en tus luchas, la esclavitud invisible del temor, el peso del pecado que te acecha, las ataduras del pasado que aún presionan tu mente. Y si la respuesta que has buscado con tanto anhelo se hallara codificada en la Pascua, y si el mismo Dios que le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, hoy te susurra a ti, deja ir tu culpa, tu miedo, tu dolor. Quizá te parezca audaz, pero esa es precisamente la promesa implícita en esta celebración, que ninguno que se refugie bajo la sangre del Cordero quedará desamparado. Durante este viaje exploraremos el origen sobrenatural de la Pascua y por qué fue el punto de quiebre en la historia de Israel, el significado profundo de cada símbolo y cómo se enlaza con la obra redentora de Cristo, la aplicación práctica para tu vida hoy, cómo caminar en libertad real y duradera. Y atención, porque la penúltima enseñanza de hoy contiene una llave capaz de desbloquear una bendición específica que muchos han pasado por alto, una promesa bíblica que podría encender un nuevo fuego en tu caminar espiritual. Antes de seguir, quiero invitarte a participar activamente. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Al hacerlo, declaras tu deseo de permanecer bajo la paz que solo Él puede dar, y te comprometes públicamente con este tiempo de revelación. De paso, ayudas a que el algoritmo empuje este mensaje a otros corazones sedientos. Dale me gusta también. Cuando lo haces, no solo apoyas este canal, sino que actúas como un mensajero digital, empujando la palabra hacia los rincones donde una iglesia física tal vez no llega. Gracias por ser parte de esta comunidad que extiende el reino más allá de las paredes. Suscribirte es otro paso crucial.
Imagina que cada video es como el pan sin levadura, alimento puro, sin mezcla, listo para fortalecer tu fe en medio del desierto de la rutina. Quienes no se suscriben corren el riesgo de perder ese maná diario, quedando vulnerables a las viejas cadenas. Pero quienes sí lo hacen demuestran una fe activa, expectante, encendida. Detente un instante y pregúntate, ¿qué pasaría si ignoraras esta oportunidad? Tal vez sigas celebrando Pascuas sin experimentar su poder, pero si decides quedarte, si te sumerges hasta el final, podrías mirar atrás dentro de poco tiempo y decir, aquel día comprendí por fin el corazón de Dios. Así que abraza el misterio, abre tu mente y tu espíritu, porque estamos a punto de cruzar un umbral sagrado. Deja todo lo que estés haciendo, silencia distracciones, toma tu Biblia, o al menos tu disposición, y acompáñame, porque este no es un simple estudio, es una travesía desde la esclavitud hasta la libertad, desde la sombra hasta la realidad, desde la promesa hasta el cumplimiento. ¿Estás listo? Entonces escribe Paz en Cristo. Comparte este video con alguien que necesita libertad y prepárate. Comenzamos ahora mismo a desentrañar la verdadera historia de la Pascua. La noche del Cordero Pascual, Éxodo 12:1-14, baja la vista al fuego tenue de una choza hebrea en Gosén. Afuera, la luna llena alumbra un silencio lleno de presagio. Adentro, un padre revisa por última vez el dintel donde la sangre fresca de un cordero sin defecto forma una franja vertical y otra horizontal. Con mano temblorosa se asegura de que nada gotee al suelo. Sabe que la vida de su primogénito depende de ese trazo. Sus hijos lo miran sin entender del todo. Su esposa, con la palangana vacía, aparta el cuenco del sacrificio. Parece un gesto extraño, casi primitivo, pero en el plan de Dios, cada pincelada roja sobre aquel marco de madera declara, ante los ojos de los ángeles y los demonios, que esa casa pertenece al Altísimo. Esa misma noche, cuando el reloj del juicio marque la hora, el ángel destructor recorrerá las calles de Egipto. No hará preguntas sobre nacionalidad, estatus social o antigüedad religiosa. Solo buscará una señal, la sangre. Donde la vea pasará de largo, donde no, la tragedia caerá sin remedio. No es el mérito humano lo que salva, sino la obediencia a la instrucción divina y la confianza en un sustituto inocente que entrega su vida para que otros conserven la suya. Pero detengámonos, ¿por qué Dios escoge un cordero? El león simboliza realeza, el águila majestad, el toro fuerza. Sin embargo, el Creador decide que la liberación nazca de la mansedumbre, de un animal frágil que no sabe defenderse. Cuando Israel degüella al cordero, aprende una lección doble. El pecado es costoso, requiere sangre, y la salvación es imposible de ganar. Debe darse como don. Cada gota derramada denuncia la terquedad de Faraón, pero también anuncia un amor más fuerte que la esclavitud. Ahora miremos el mandamiento del pan sin levadura. La levadura, señal de proceso lento, debía desaparecer con urgencia. Dios no deja espacio para demoras. La libertad viene con rapidez y exige disposición inmediata. ¿Cuántas veces posponemos nuestro éxodo interior porque negociamos con hábitos perniciosos, amistades tóxicas o culpas persistentes? El mandato de vaciar la casa de levadura retrata la radicalidad del llamado de Dios. Él no libera para que permanezcamos medio atados. Libera para que nada del pasado contamine el nuevo destino. Observa también el mandato de comer el cordero, ceñidos los lomos, con el calzado puesto y el bastón en la mano. La cena de Pascua inaugura un peregrinar. La mesa se vuelve rampa de lanzamiento. Comer deprisa no es descortesía, es expectativa.
Cada bocado dice, no nacimos para quedarnos, fuimos diseñados para avanzar. Tal vez lleves años en el mismo desierto emocional, esperando que las circunstancias cambien para empezar a caminar. La Pascua te recuerda que el primer paso se da con fe, aun cuando Faraón no ha firmado tu salida y las cadenas todavía tintinean. Dios anuncia la libertad antes de que los barrotes se abran, porque su palabra crea el futuro que declara. ¿Y qué hay del juicio sobre los primogénitos? A nuestra cultura moderna le incomoda esta escena. Sin embargo, la Escritura no la esconde. La muerte visita la nación más poderosa de la tierra y expone la fragilidad de sus dioses. Ra, Osiris, Horus, con todo su esplendor, no pueden proteger a sus adoradores del veredicto del único verdadero. Este choque descorre el velo que cubre la guerra espiritual. Detrás de la explotación laboral y la tiranía política late un conflicto entre potestades que buscan mantener a la humanidad cautiva y un Dios que se levanta en defensa de sus hijos. La Pascua revela que el Señor no es un espectador distante, es un guerrero que se involucra, que entabla batalla por los oprimidos y declara, «Deja ir a mi pueblo para que me adore». Tras la medianoche, un clamor rompe el silencio egipcio. Desde el palacio hasta la choza más humilde, no hay casa sin luto. Entretanto, en Gosén reina una paz extraña. La sangre en la puerta se ha convertido en marca de pertenencia. Imagina al hijo mayor hebreo, despertando sobresaltado por gritos lejanos, palpándose el pecho y encontrando su corazón latiendo con fuerza. Se pregunta por qué él vive mientras el heredero de Faraón yace exánime. La respuesta es clara y casi insoportable. Vive porque alguien murió en su lugar. Querido oyente, esa misma lógica se despliega siglos después en una colina llamada Gólgota. Juan el Bautista señala a Jesús y clama, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Pedro declara que hemos sido rescatados, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha. La Pascua, entonces, no es mero rito judío, es dramaturgia divina que anticipa la cruz. La sangre en la puerta se convierte en sangre en la madera, y la casa protegida se transforma en humanidad redimida. Permite que esta verdad penetre tus propias madrugadas de temor. Cuando sientas que las plagas de ansiedad, culpa o condenación se ciernen sobre tu mente, recuerda, la señal que hace retroceder al destructor no es tu perfección, sino la sangre del Cordero aplicado a los dinteles de tu corazón. Cada vez que celebramos la cena del Señor, proclamamos Pascua consumada. Así como Israel salió apresurado, nosotros caminamos hacia una herencia incorruptible. Y así como ellos no podían convivir con la levadura, tampoco nosotros podemos permitir que el pecado extendido fermente nuestro interior. Al cerrar este primer tópico, enlacemos con tu propio umbral. ¿Qué dinteles necesitan la marca del sacrificio en tu vida? Tal vez sean los marcos invisibles de tus pensamientos, donde el ángel del desaliento suele entrar sin resistencia. O los marcos de tu familia, donde viejas maldiciones generacionales repiten la opresión. Hoy, la voz que tronó contra Egipto resuena sobre tu caos personal. He visto tu aflicción y he descendido para librarte. Toma el hisopo de la fe. Sumerge tu conciencia en la sangre del nuevo pacto y pinta sin miedo. Porque cuando el juicio vea esa señal, pasará de largo y tú avanzarás, como Israel, hacia una tierra donde la esclavitud sea solo un recuerdo lejano y la adoración sea tu nueva ocupación permanente. Cuando el último eco del luto egipcio se apagó y el alba tiñó de púrpura los muros de Ramesés, Israel marchó con el pan todavía sin fermentar entre los pliegues de sus mantos. Caminaban ligeros,
pero la memoria de 400 años de látigos aún pesaba sobre sus hombros. Fue apenas cuestión de horas para que Faraón recapacitara. La nación que sustentaba su economía se le escapaba como arena entre los dedos. Las ruedas de sus carros comenzaron a girar. La pesadilla de los hebreos cobraba forma detrás de ellos en una polvareda creciente. Imagina el momento en que la multitud se detiene frente a una inmensidad líquida. El mar Rojo se extiende como un muro infranqueable y el trueno lejano de carruajes se acerca con furia. Oyes cómo unos niños preguntan a sus padres si aquel Dios que los había librado de la muerte seguiría cuidándolos ahora. Ves a los ancianos palidecer al recordar la carnicería de sus hermanos bajo el látigo egipcio. Algunos gritan, otros claman, otros culpan a Moisés. ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto? La mente humana, enfrentada al abismo, tiende a romantizar las cadenas antiguas, mejor lo conocido que el riesgo de la fe. En ese instante suena una voz, serena, firme, pero cargada de una autoridad que trasciende la arena y el viento. Moisés alza su vara y declara, «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los egipcios, que hoy veis, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». El eco de esas palabras atraviesa los siglos y llega a tus propios oídos, porque tu corazón, como el del israelita asustado, también conoce mares imposibles y ejércitos que rugen a la espalda. La columna de nube que guiaba al pueblo se desplaza y se interpone entre ambos campamentos. Para los egipcios, tinieblas; para Israel, luz. Aquí se revela un principio espiritual. Lo que a tus enemigos confunde, a ti te ilumina. Lo que al mundo le parece necedad, para ti es sabiduría de Dios. Mientras el viento del oriente sopla toda la noche, las aguas comienzan a amontonarse. No fue un abrir y cerrar de ojos, fue un proceso que requirió vigilia. A veces pedimos a Dios un milagro instantáneo y Él responde con un viento constante que talla el camino en la oscuridad. El milagro sucede, pero demanda perseverancia, mientras la brisa divina obra silenciosa. Al despuntar la aurora, el sendero está listo, muros líquidos a derecha e izquierda, fondo marino descubierto como una costra de sal y lodo endurecido. Moisés da la orden y el pueblo se adentra. Cada paso es una declaración de fe, detrás la segura esclavitud. Delante, la incierta libertad sostenida por la promesa. Escucha cómo crujen las ruedas de los carros detrás. Siente las gotas de agua que salpican tu rostro, recordándote que aquel pasaje podría cerrarse en cualquier momento. Sin embargo, avanzas, porque retroceder significa volver a vestir cadenas y renunciar al futuro que el Altísimo trazó. Pablo interpreta esta escena y la llama bautismo, 1 Pedro 10:2. El antiguo Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Sumergirse entre esas paredes de agua equivalía a descender a una tumba acuática donde moría la identidad de esclavo y emerger al otro lado como nación libre, pueblo de pacto. Del mismo modo, cuando te uniste a Cristo, fuiste sepultado con Él en su muerte y resucitaste a una vida nueva. Rom 6:4. El mar Rojo se vuelve espejo del Jordán, sombra del Calvario, preludio del sepulcro vacío. Ahora bien, observa el momento culminante. Cuando el último anciano pisa la ribera oriental, Dios ordena a Moisés extender la vara otra vez. Las aguas se sueltan y cubren los carruajes relucientes, los caballos de crines emplumadas, la arrogancia militar más avanzada del mundo. Aquello que simbolizaba poder invencible queda hundido bajo olas que cantan libertad. El mar cierra no, solo un capítulo geográfico, sella la sentencia de un opresor espiritual. Hay batallas que solo Dios puede pelear,
y las libra de forma tan absoluta que tus viejos captores quedan irreconocibles, sepultados en la profundidad de su victoria. Piensa en las innumerables cadenas que te persiguen, pecado habitual, voces de derrota, recuerdos traumáticos. Parecen tan persistentes como los carros de Faraón, pero la narrativa de Éxodo proclama que ningún perseguidor resiste ante el decreto divino. El mar podrá representar para ti una adicción imposible de vencer, un diagnóstico devastador, una deuda agobiante, una herida de infancia. Sin embargo, el Creador aún sopla vientos que abren sendas donde no hay camino, y su voz sigue cerrando aguas sobre aquello que amenaza robarte la adoración. Mira ahora a Miriam, la profetisa, tomando un pandero y liderando a las mujeres en danza. La alabanza brota espontánea cuando el peligro cesa, pero también confirma que la libertad se celebra, no se especula. ¿Cuántas veces has atravesado tormentas y, al llegar al otro lado, te has olvidado de cantar? El cántico de Moisés y Miriam no es entretenimiento, es memorial, testimonio colectivo que cimenta la memoria espiritual de la próxima generación. Cada victoria silenciada se convierte en terreno fértil para la duda futura. Cada victoria cantada se transforma en altar que te recordará en la próxima crisis de lo que Dios es capaz. No obstante, la historia advierte: el mar que aniquiló a Egipto no resolvió de golpe la incredulidad de Israel. Pocos días después, la sed, el hambre y la nostalgia despertaron quejas nuevas. Del mismo modo, tu mayor liberación no inmuniza automáticamente tu corazón contra el desaliento. La Pascua y el Mar Rojo son puerta y camino, pero la fe requiere cultivo diario. Jesús lo ilustra cuando invita a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día. Laqué 9:23. La salvación abre la senda, la obediencia la recorre paso a paso. Detente y pregúntate: ¿en qué orilla te encuentras? ¿Sigues mirando atrás, temeroso de los carros que ya quedaron atrapados bajo las olas? ¿O estás ya danzando con el pandero del testimonio, enseñando a otros la grandeza de Dios? Tal vez aún tengas los pies húmedos y la mente temblorosa. Es comprensible, pero no permanezcas a la mitad de la playa. Mira las huellas que se adentran en el desierto. Conducen hacia un Sinaí, donde el fuego hablará, hacia una tierra prometida, donde fluye leche y miel. El Dios que partió el mar no te dejará varado en la orilla. Su propósito es formar en ti un adorador que camina, confía y se deja guiar. Si el mar simboliza tu bautismo, las aguas clausuradas representan tu carta de renuncia a la antigua esclavitud. Cada latigazo del pasado queda sin poder legal sobre ti. Cuando la culpa te susurre que sigues siendo esclavo, responde con las palabras de Moisés: los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. Graba esa sentencia en tu interior. Levanta tu pandero, tal vez no de percusión, sino de gratitud, y celebra la tumba acuática de todo lo que pretendía controlarte. Y mientras las últimas burbujas de aire egipcio ascienden a la superficie, levanta los ojos. El horizonte se extiende virgen, lleno de posibilidades divinas. No sabes aún de maná, ni de rocas que dan agua, ni de columnas de fuego nocturno. Pero sabes lo suficiente: si Dios te sacó de Egipto y abrió el mar, su fidelidad sustentará cada jornada venidera. Esa certeza basta para dar el próximo paso, porque la verdadera historia de la Pascua no termina con una puerta pintada de rojo. Florece en una nación que aprende a confiar en cada amanecer. Tu propia travesía sigue el mismo patrón, de sangre. En el dintel a agua que sepulta, de terror nocturno a cántico triunfal, de esclavo a hijo. Esa es la lógica del reino, y ese es el Dios que hoy te llama a avanzar sin temor. El pacto del Sinaí,
la sangre que sella una identidad de adoradores. La arena todavía conserva las huellas temblorosas del pueblo que danzó en la orilla del Mar Rojo cuando la voz de Miriam se apagó y el eco del pandero se perdió en el viento. Sin embargo, el camino continúa y Dios guía a Israel hasta la falda de una montaña que humea con fuego sobrenatural. Sinaí se alza como un gigante silencioso que invita y desafía a la vez. Desde la distancia, las cumbres ennegrecidas parecen esculpidas por relámpagos. A cada estremecimiento del suelo se recuerda que la libertad nunca es un fin en sí misma, sino un preludio a la intimidad con el libertador. Ahora cierra los ojos e imagina la escena. 3 meses después de la Pascua, las tiendas se levantan en semicírculo alrededor de la base del monte. Columnas de humo suben de fogones improvisados. Niños corretean aún fascinados por las historias de la separación de las aguas. De pronto, un estruendo sacude el campamento, algo entre fragor de trompeta y rugido de trueno, convocando a hombres y mujeres a mostrar respeto ante la presencia del Altísimo. Para un pueblo acostumbrado a dioses invisibles y lejanos, esta cercanía resulta tan fascinante como aterradora. Moisés sube solo, envuelto por una nube espesa que oculta relámpagos de gloria. Desde aquella altura, Dios declara 3 frases que cambiarán para siempre la autoimagen de los hebreos. 1. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, memoria viva de la gracia. 2. Y cómo os tomé sobre alas de águila, ternura paternal en medio del poder. 3. Y os he traído a mí. Propósito relacional, no meramente geográfico. Nota que el Señor no los saca de Egipto para dejarlos vagar, sino para atraerlos hacia su corazón. Vivir sin cadenas pero sin alianza sería simplemente otro tipo de extravío. La libertad cobra sentido cuando se transforma en comunión. Allí en el Sinaí, Dios propone matrimonio espiritual. Seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Esta promesa perfila un pueblo destinado no solo a sobrevivir, sino a reflejar la gloria divina entre las naciones. Observa la respuesta de Israel. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Parecen palabras valientes, pero el Creador sabe que el entusiasmo no basta. La relación debe sellarse con sangre. Por eso, manda preparar holocaustos y sacrificios de paz. Moisés erige 12 columnas, representando las tribus, y rocía media parte de la sangre sobre el altar, símbolo de la parte de Dios, y la otra mitad la esparce sobre el pueblo. El escritor de Hebreos recordará siglos más tarde que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así, la Pascua encuentra su eco ensordecedor. Aquella sangre en los dinteles protegió de la muerte. Esta sangre que salpica túnicas confirma la vida de pacto. Detengámonos. ¿Por qué insistir en la sangre? En nuestra cultura, la tinta firma contratos. Pero para el cielo, la tinta es demasiado barata para expresar eternidad. La sangre costosa significa que ambas partes reconocen el valor de la alianza. Cuando Moisés rocía al pueblo, cada gota roja sobre la piel curtida grita, pertenezco. No se trata de una espiritualidad individualista, sino de una identidad colectiva unida por un mismo precio. El Nuevo Testamento retomará esta verdad. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Cuando aceptaste la obra del Mesías, su sangre no solo te salvó del juicio, sino que te integró en una familia eterna. Ahora mira el detalle de las leyes. 10 palabras talladas en piedra, leyes civiles, rituales, instrucciones para el tabernáculo. Algunos ven restricciones. Sin embargo, para un pueblo que vivió generaciones bajo códigos opresores, la ley divina se convierte en sinfonía de libertad regulada.
Dios traduce su carácter en normas que protegen la dignidad, la justicia y la adoración. La Pascua enseñó que la salvación viene por gracia. El Sinaí enseña que la gracia produce obediencia. No es gracia barata, es poder transformador que reconfigura la ética diaria. Y aquí, querido oyente, nos enfrentamos al espejo de nuestra generación que proclama libertad sin responsabilidad. El pacto de Sinaí nos recuerda que la obediencia no esclaviza, canaliza la libertad hacia la plenitud. Piensa en tus ritmos diarios, agendas apretadas, relaciones difusas, tentaciones que acechan tras pantallas. ¿Cómo mantener un corazón de Pascua, agradecido por la sangre, sin un espíritu de Sinaí, comprometido con la santidad? El apóstol Pedro conecta ambos mundos cuando dice: como hijos obedientes, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La redención que celebramos en Semana Santa alcanza su plenitud cuando llevamos a Cristo a nuestros hábitos, finanzas, conversaciones. Cada mandato bíblico es una cuerda de seguridad que nos impide despeñarnos en abismos de egocentrismo. Volvamos a la montaña. Tras leer el libro del pacto en voz alta, Moisés invita a los 70 ancianos a subir. Se produce una visión extraordinaria. Vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un pavimento de zafiro. Nadie muere, porque la sangre rociada abrió un acceso seguro a la gloria. Esta escena anticipa el privilegio del creyente bajo el nuevo pacto. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tal vez te sientes indigno de la presencia divina, tus errores son reales, tus dudas persistentes, pero la sangre que empapó aquellos trajes antiguos ya fue superada por la sangre de un cordero perfecto que habla mejor que la de Abel. El velo rasgado en el Calvario es tu Sinaí personal, invitándote a ver el pavimento de zafiro y la sonrisa del Padre. No obstante, algo dramático se gesta en el campamento, mientras Moisés permanece 40 días en la cima. El pueblo, impaciente, fabrica un becerro de oro. ¡Qué contraste! La misma gente que fue rociada con sangre pura se postra ahora ante un ídolo fundido con joyas egipcias. Esta tensión revela una lección crucial. Pertenecer al pacto no extingue la inclinación al pecado, la transforma en una batalla consciente. Hay un Egipto interior que añora las cebollas y el ritmo familiar de la esclavitud. Sinaí enseña que la verdadera libertad se solidifica cuando dirigimos nuestra adoración al único Dios verdadero, rechazando sustitutos brillantes que prometen placer sin compromiso. ¿Reconoces en tu vida becerros relucientes? Tal vez no sean estatuas doradas, pero sí imágenes mentales de éxito sin sacrificio, relaciones que desplazan a Dios o doctrinas distorsionadas que justifican la comodidad. El Sinaí interno se activa cuando derribamos esos ídolos y renovamos el pacto diariamente. Señor, todo lo que digas, quiero hacerlo. No por miedo, sino por amor a aquel que primero nos amó. Al final, Moisés desciende con su rostro resplandeciente. La gloria de Dios se refleja sobre él tanto que los israelitas piden un velo para no quedar deslumbrados. Pablo dirá que en Cristo ese velo se quita. Contemplamos la gloria y somos transformados de gloria en gloria. Así, Pascua, Mar Rojo y Sinaí se entrelazan. La sangre que libra, las aguas que sepultan lo viejo, la ley que moldea lo nuevo. Llegamos ahora al borde de otra transición. La nube se levantará pronto y el campamento empacará para dirigirse hacia una tierra prometida donde la Pascua cobrará un matiz agrícola profético, mesiánico. Allí,
Nuevas misericordias se manifestarán, maná desde el cielo, roca que brota agua, serpientes de bronce que anticipan la cruz. Pero antes de 1900 avanzar, haz una pausa. Revisa tu propio dedo índice. ¿A qué tabla de piedra estás apuntando con queja? Revisa también tu pecho. ¿Late aún el asombro de haber sido rociado con una sangre que te llama tesoro? Si sientes la tibieza de la costumbre, pide al Espíritu que te devuelva la visión de zafiro. Si percibes becerros de oro brillando en tu horizonte, reconoce su vacío antes de que te atrapen. El pacto sigue vigente, sellado con sangre inquebrantable. Y la voz que tronó en el Sinaí ahora susurra por medio de Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí radica la paradoja sublime del Evangelio. La misma sangre que asegura el perdón es la que imparte poder para obedecer. Al concluir este bloque, levanta tu mirada más allá de la montaña humeante. Visualiza un día en que otro monte, el Calvario, absorberá el juicio que tú merecías, y un aposento alto, en la Pascua de la Última Cena, donde el Maestro alzará la copa y declarará: esta es la sangre del nuevo pacto. Ese será nuestro siguiente paso en esta travesía. Pero por ahora, deja que el Sinaí se asiente en tu pecho como un eco sagrado. Fuimos liberados para pertenecer, fuimos redimidos para obedecer, fuimos rociados para ver y para reflejar su gloria en cada rincón de nuestra existencia. La primera Pascua en la tierra prometida, Josué 5, 10, 12. El polvo del Sinaí quedó atrás, pero la promesa que ardía allí siguió guiando cada jornada. 40 años de desvíos, funerales y lecciones grabadas a fuego moldearon a la generación que ahora contempla, desde las llanuras de Jericó, el contorno ondulante de una tierra que fluye leche y miel. El campamento se asienta en Gilgal, nombre que significa rueda o remoción, porque aquí Dios está a punto de hacer rodar el oprobio de Egipto para siempre. La Pascua vuelve a irrumpir en el calendario, como si el cielo pulsara un recordatorio. La historia no avanza sin anclas, la redención necesita memoria. Escucha los martillazos al amanecer. Los artesanos improvisan cuchillos de pedernal, porque todo varón nacido en el desierto debe ser circuncidado. Parece una pausa incómoda, circuncidar a un ejército en territorio enemigo, pero la obediencia nunca se negocia con la prisa. Israel no puede compartir la mesa sagrada con piel extraña adherida a su identidad. La marca del pacto debe renovarse antes de probar los frutos de Canaán. Así, cada jadeo de dolor se convierte en aleluya anticipado. No hay herida que Dios ordene que no desemboque en un gozo mayor. Tal vez tu corazón tiemble ante cirugías del alma, hábitos que deben cortarse, excusas que deben morir. Recuerda Gilgal, las incisiones de hoy preparan las celebraciones de mañana. 3 días después del rito, el crepúsculo se tiñe de tonos rosas y dorados. Familias enteras se reúnen alrededor de pequeños fuegos. Los sacerdotes supervisan el asado de los corderos primogénitos. El aire huele a especias nuevas que solo crecen en Canaán. No hay sangre en los dinteles esta vez. El éxodo quedó atrás. Pero sí hay sangre en los cuencos. Recordatorio de que la redención jamás deja de costar. Al morder el pan sin levadura, cada lengua saborea un relato que no envejece. Dios escucha el clamor, hiere al opresor, abre camino en lo imposible, se compromete en pacto y lleva a su pueblo a heredar promesa. Sin embargo, algo inédito sucede. Al alba siguiente, el maná cesa. Aquellos copos celestes que cubrían el campamento durante 40 años desaparecen sin aviso. El sustento diario que parecía seguro se evapora,
para dar paso al trigo, la cebada, las granadas, los racimos de uvas que cuelgan a pocos pasos. La Pascua se vuelve umbral. Una etapa de provisión milagrosa concluye y se inaugura otra de provisión, mediante cosecha. Con ello, Dios enseña que la fe madura no se estanca en la dependencia infantil, sino que aprende a sembrar, cultivar y cosechar con responsabilidad. Tal vez anheles que el maná siga cayendo, porque es cómodo abrir la tienda y recoger, pero hay temporadas en que el cielo cierra esa despensa para invitarte a poseer campos, trabajar la tierra, multiplicar talentos. La ausencia del maná no es abandono, es promoción. Contempla a Josué de pie junto al río Jordán, la mirada fija en los muros altos de Jericó. Lleva sobre sus hombros la memoria de Egipto, el canto del Mar Rojo, los relámpagos del Sinaí y ahora la fragancia del grano tostado que acabará con el ayuno de desierto. Cada símbolo de la Pascua cobra un matiz nuevo. El cordero anuncia conquista, la sangre pregona protección. El pan sin levadura urge a una santidad que impregne no solo la carpa ritual, sino la estrategia militar, la gestión de las victorias y el reparto de la tierra. Aquí la redención deja de ser teoría y se vuelve administración diaria de promesas. Piensa en los espías que recorrieron Canaán 40 años antes y regresaron con racimos colgando de una pértiga. Piensa en la mayoría que sucumbió al miedo y decretó su propia tumba en el desierto. Ahora, sus hijos levantan la copa de la Pascua y beben donde sus padres se negaron a creer. La fe o la incredulidad deja herencia. ¿Qué promesas están quedando huérfanas en tu linaje porque alguien retrocedió? La Pascua en Gilgal invita a retomar proyectos que parecían enterrados. Hay un Jordán de oportunidades esperando a quienes decidan renovar su pacto y avanzar, aunque el maná deje de caer. Observa otro detalle crucial. El día después de 1900, la Pascua, Israel come del fruto de la tierra de Canaán, y el maná cesó al día siguiente. El orden importa. Primero la Pascua, luego el fruto. Primero identidad, luego productividad. En nuestro mundo acelerado, la tentación es invertir la prioridad, producir para entonces sentirnos amados. Pero el modelo bíblico insiste en que somos redimidos antes de ser comisionados. Cuando olvidas esta secuencia, tu ministerio se vuelve mercado, tu adoración se reduce a transacción y tus conquistas terminan erigiendo becerros nuevos. Gilgal recuerda que la sangre del pacto antecede a la siega de la promesa. Ahí, en Mindonsent, ese preciso contexto, aparece un hombre con espada desenvainada. Josué, valiente, pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta destella como rayo: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. No se trata de escoger bandos humanos, se trata de alinearse con la causa del cielo. El líder cae rostro en tierra y adora, quitándose las sandalias porque el suelo es santo. He aquí la finalidad última de la Pascua: conducir a una revelación más profunda de la presencia divina que reconfigura estrategias. Jericó no será derribada por tácticas convencionales, sino por vueltas de adoración y gritos de fe. Cuando celebras la Pascua con corazón circuncidado, el Dios que te salvó se revela como comandante de batallas futuras. Permite que ese cuadro impacte tus propios muros imposibles. Quizás sean adicciones enquistadas, relaciones rotas, sistemas injustos que aprisionan a tu comunidad. La Pascua en Gilgal declara que no lucharás solo. La espada desenvainada de Emanuel se alza a tu favor, pero también aclara que Él no se somete a nuestras agendas. Nosotros debemos ajustarnos a su santidad.
Quitarte las sandalias significa renunciar a la vieja forma de pisar el terreno, desechar la confianza en métodos heredados de Egipto o estrategias copiadas de Canaán. Implica admitir que la lucha espiritual se gana primero en la adoración obediente. Cuando el sol se oculta y las fogatas se apagan, los hijos de la generación del desierto se acomodan sobre mantas nuevas, sacian su hambre con grano tostado y frutas dulces, y sienten tal plenitud que apenas recuerdan la insipidez del maná. Entonces comprende uno que el carácter de Dios nunca se agota. Cambia el menú, pero no la fidelidad. Cesa un milagro, pero nace otro. Y cada Pascua es una lente para enfocar esa multifacética misericordia. Querido oyente, tal vez te encuentres en tu propio Gilgal, un umbral donde la comodidad de lo conocido desaparece y la tierra nueva exige valentía. Quizá el maná haya cesado en tu economía, tu ministerio o tus emociones, y te preguntas si Dios se olvidó de ti. La Pascua en la tierra prometida grita lo contrario. El fin de una forma de provisión es el anuncio de un abastecimiento más maduro. Inscríbelo en tu diario espiritual. Cuando la dieta cambia, no es porque el Padre dejó de cocinar, sino porque te está graduando para que tomes cuchillo y azada, siembres y coseches, y luego compartas el fruto con los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Mientras contemplamos las luces de Jericó parpadeando a la distancia, recuerda que la jornada continúa. Los muros caerán, los gigantes se doblegarán, los altares se edificarán. Pero todo comenzará nuevamente con esa noche de Pascua, donde Israel comió pan sin levadura y por primera vez en 4 décadas probó el sabor de la promesa en su propio paladar. Deja pues que el Espíritu circuncide tu corazón, renueve tu pacto y silencie tus miedos. Porque la verdadera historia de la Pascua no termina con un éxodo, ni con una ley, ni con un bautismo de mar. Florece cada vez que un hijo de Dios celebra la sangre, renueva el pacto, abraza la provisión y se postra ante el príncipe que dirige sus batallas. Y esa, precisamente, es la invitación que hoy se extiende a tu jornada de fe. La Pascua de Josías, regreso a la palabra y reforma del corazón. El eco del príncipe con espada aún resonaba cuando los siglos deslizaron sus páginas y el pueblo que había visto muros caer y gigantes desplomarse se fue adormeciendo en la complacencia. Los reinos de Israel y Judá se fracturaron y con el tiempo los altares se contaminaron con dioses ajenos. Asera plantó su vergüenza junto al templo. Moloc exigió hijos en fuego. Y la Pascua, aquel memorial de sangre y libertad, quedó relegada a una ceremonia ocasional, desprovista de fervor. Parecía que el hilo divino tejido en Egipto se estaba deshilachando lentamente. Tal vez por eso el Espíritu eligió a un niño de 8 años llamado Josías para atar de nuevo la trama y recordar a una nación su verdadero linaje. Con 16 años, mientras sus coetáneos aprendían intrigas palaciegas, Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre. Su viaje interior lo condujo a limpiar Jerusalén de ídolos. Derribó estatuas, pulverizó altares paganos, desenterró huesos de sacerdotes idólatras y los esparció sobre los montes que habían prostituido la adoración. Pero la reforma externa pronto reveló una necesidad mayor. El corazón del pueblo debía volver a oír la voz escrita de Dios. Fue entonces cuando el sumo sacerdote Hilcías halló en los escombros del templo un rollo olvidado. El libro de la ley de Jehová. Aquellas palabras perdidas se alzaron como trompeta. La Pascua, los pactos, las maldiciones y bendiciones, todo saltó de las fibras del pergamino directo al pecho del joven rey. Al escuchar la lectura, Josías rasgó sus vestiduras. No fue un gesto político,
Fue contrición genuina. Entendió que la distancia entre la liturgia vacía y la fidelidad ardiente era abismal. Entonces envió mensajeros a Huldá la profetisa, quien confirmó el juicio venidero, pero también la misericordia para el corazón humillado. Josías no se limitó a decretar reformas, se comprometió él mismo a la obediencia. Y fue en ese fervor que ordenó celebrar la Pascua más grandiosa desde los días de Samuel. Ninguna como esta se había celebrado en Israel desde los tiempos de los jueces, declara Crónicas. Imagina la escena. Trompetas plateadas convocan a los levitas. El templo resplandece después de décadas de negligencia. Las calles se llenan de peregrinos que traen sus corderos. Los escribas copian a toda prisa las instrucciones de Éxodo y Deuteronomio, asegurándose de que nadie olvide el ritual. Los sacerdotes se reparten en turnos. Tantos animales se sacrificarán que una sola guardia sería insuficiente. Los portones se abren y miles de voces estallan en salmos, recordando la noche en que la muerte pasó de largo. Las brasas chisporrotean, las grasas arden, el aroma de carne asada se extiende como predicación silenciosa. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero la reforma de Josías va más allá de la exactitud litúrgica. Convoca a todo habitante, desde reyes hasta extranjeros, para oír la palabra. La Pascua se convierte una vez más en aula de teología viva. Los ancianos cuentan a los niños la historia de la 10ª plaga. Los levitas explican la señal de la sangre. Los profetas conectan la liberación de Egipto con la esperanza mesiánica. Al unísono, Judá revive su identidad. No fueron creados para servir ídolos mudos, sino para ser reino de sacerdotes. Cada mordisco de pan sin levadura es una renuncia a la corrupción. Cada sorbo de vino es pacto renovado con la santidad. Cada nota de alabanza es martillo que derriba bastiones de costumbre. Detente un instante y mira el rastro que nos trajo. Hasta aquí, de Egipto a Gilgal, de Gilgal a los días de Josías. Notarás un patrón. Cuando la Pascua languidece, el corazón nacional se enfría. Cuando la Pascua se exalta, la llama reaparece. Así también en tu vida personal, quizá tu altar doméstico esté cubierto de polvo y las escrituras reposen cerradas sobre la mesita. Tal vez el frenesí de la cultura haya instalado becerros luminosos en tus dispositivos y voces extrañas se filtren en tus lealtades. Entonces suena el llamado de Josías: volved al libro. No hay reforma duradera sin palabra central. La Pascua sin escritura se vuelve folclore. La escritura sin Pascua, intelectualismo estéril. Unidos despiertan avivamiento. Observa además la audacia del rey. Celebra la Pascua en un periodo económicamente complejo. Desmantelar ídolos implicaba crisis para la industria idolátrica. Los comerciantes de imágenes protestaban. Los sacerdotes de Baal perdían su salario. Los embajadores extranjeros se desconcertaban. Sin embargo, Josías invierte recursos del tesoro real para sufragar miles de sacrificios, de modo que incluso el pobre pudiera participar sin costo. La gracia se vuelve accesible, nadie queda excluido por falta de cordero. ¿No resuena aquí el eco de un cordero futuro, provisto por el Rey de Reyes, que pagará él mismo el precio para que todo aquel que en él cree cene sin gastar un denario? Permite que este principio desafíe tu generosidad. Las reformas espirituales no prosperan con presupuestos mezquinos. A veces, Dios te pedirá sostener económicamente la expansión del Evangelio, subsidiar misioneros, financiar traducciones bíblicas, patrocinar banquetes para el hambriento. Cada moneda invertida es una participación práctica en la Pascua continua que Jesús inauguró.
La ofrenda de Josías demuestra que un corazón avivado abre los bolsillos sin lamento, porque entiende que nada es más caro que la ignorancia espiritual. Ahora bien, la Pascua de Josías ocurre apenas unas décadas antes del exilio babilónico. ¿Cómo encajar este aparente fracaso? ¿Por qué un avivamiento tan vibrante no detuvo la catástrofe? La respuesta se halla en la responsabilidad corporativa. La reforma de un rey no sustituye la conversión personal y permanente del pueblo. Muchos participantes regresaron a sus aldeas con la emoción de la fiesta, pero sin desarraigar ídolos domésticos. La Pascua no es conjuro que neutraliza la necesidad de obediencia diaria. De este riesgo surgen dos advertencias. Primero, que experiencias espirituales intensas deben traducirse en hábitos santos. Segundo, que avivamientos genuinos pueden coexistir con juicios divinos si la transformación colectiva se detiene a medio camino. Refleja esto en tu caminar. Tal vez hayas vibrado en congresos, llorado en vigilias o sentido fuego en tiempos de adoración. Pero ¿qué becerros sobreviven en rincones secretos de tu mente? La Pascua de Josías te llama a una revisión a fondo. Derriba altares en tu navegador, quema incienso falso de orgullo, corta el tráfico de imágenes que ensucian el templo interior. No pospongas lo incómodo. Cada aplazamiento erosiona la reforma y corona de nuevo a ídolos que prometen placer barato. Recordemos, Josías actuó de inmediato, no después de la cosecha, ni con mejor presupuesto, ni cuando el consenso político fuera favorable. En el reino, la obediencia diferida es desobediencia disimulada. Al cerrar este bloque, miremos el legado. Aunque Josías muere joven y Judá finalmente cae en manos de Babilonia, su Pascua deja una semilla. Primero, preserva un remanente fiel que alimentará la esperanza en el exilio. De esa estirpe nacerán Daniel, Esther, Esdras, Nehemías. Segundo, inspira a los profetas a hablar de un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Tercero, establece el precedente para la Pascua, que siglos más tarde, Jesús ansiará celebrar con sus discípulos antes de abrazar la cruz. «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua». Así, la fiesta restaurada por el pequeño rey se convierte en eslabón imprescindible hacia el Cordero definitivo. Y tú, en tu propio siglo saturado de distracciones, eres invitado a la misma mesa. Rasga tus vestiduras internas, redescubre el libro, celebra la sangre, comparte la copa y deja que la reforma sea más que emoción, que sea una Pascua que derribe ídolos y selle corazones. Porque la auténtica historia de la Pascua sigue escribiéndose en cada alma que responde como Josías, con un amén que abraza tanto el cuchillo purificador como la mesa festiva de la redención. La última cena, el Cordero perfecto y el nuevo pacto. Los ecos de la reforma de Josías se apagaron bajo el polvo del exilio, pero la llama de la Pascua nunca se extinguió. Ardía como brasero encendido en la memoria colectiva de un pueblo que añoraba libertad definitiva. 4 siglos después de la reconstrucción del templo, las calles empedradas de Jerusalén hierven de peregrinos que llegan para conmemorar la fiesta. Fragancias de cordero asado se mezclan con incienso y sudor. Los vendedores pregonan especias, dátiles y vino. Los levitas afinan salterios y trompetas en el atrio. Entre la multitud avanza un rabí galileo con 12 seguidores. Nadie lo sabe aún, pero esa noche, en un aposento alto, la Pascua dará su giro más asombroso. El símbolo abrazará la sustancia. La sombra encontrará la luz, el Cordero definitivo pondrá su firma de sangre en el pergamino eterno. Jesús,
había enviado a Pedro y a Juan con instrucciones casi clandestinas. Id a la ciudad, seguid al hombre que lleva un cántaro, decid al dueño de la casa. El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu sala celebraré la Pascua con mis discípulos. Cada detalle cuidadosamente orquestado recuerda la noche del Éxodo. Preparativos precisos, un cordero sin defecto, un lugar señalado. Pero hay una diferencia crucial. Esta vez el cordero no balará, hablará. El pan y el vino no se limitarán a narrar antiguas hazañas. Profetizarán sangre que aún no se ha derramado. Imagina entrar en aquella habitación. Lámparas de aceite proyectan sombras danzantes sobre paredes de yeso. Alfombras modestas cubren el suelo. Sobre la mesa, el seder tradicional. Hierbas amargas, charoset, panes ácimos, copas de vino. Un cuenco de agua humeante espera para lavar manos, pero el maestro sorprende al ceñirse una toalla y arrodillarse ante los pies polvorientos de sus discípulos. Como en Sinaí, Dios se inclina hacia la humanidad. Como en Gilgal, la circuncisión interna precede a la cena. Como en la reforma de Josías, la humildad desplaza al orgullo. El rey lava los pies a los hombres que en pocas horas lo abandonarán. Así anuncia que la Pascua no es caja fuerte para perfectos, sino mesa abierta para pecadores que se dejan limpiar. El rito se desarrolla según lo conocido. La primera copa, la bendición del Kiddush, el recitado de Éxodo. Pero, tras el tercer cántico, Jesús sostiene el pan sin levadura, lo parte y pronuncia palabras que ningún dirigente rabínico se habría atrevido a decir. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El verbo ser no pertenece a la gramática del mero símbolo. Irrumpe como acto performativo. Al igual que la sangre en los dinteles confería seguridad, ahora el cuerpo partido garantiza salvación. Cada miga que cae sobre el mantel anticipa la piel lacerada por látigos romanos. Cada crujido al masticar se hará eco en el tronar del madero clavado en el Gólgota. Luego toma la tercera copa, la copa de bendición, que se bebía tras la comida principal, y confiere un significado inaudito. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Si en Sinaí la sangre de toros rociaba el pueblo, ahora la sangre divina rociará corazón por corazón. La Pascua evoluciona de memorial nacional a transacción cósmica. El Creador asume carne y ofrece su propia vida como rescate. Pablo lo resumirá años después con una línea que condensa toda la Biblia. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. 1 Cor 5:7. Pero no todo en la mesa destila gozo. Hay hierbas amargas, símbolo del sufrimiento egipcio, y Jesús las toma mientras señala al traidor. El que moja conmigo el pan en el plato, ese me entregará. Las fibras amargas atraviesan la garganta de Judas y sellan su destino. Así, la Pascua enseña que incluso los ritos más sagrados pueden convertirse en teatro vacío si el corazón no se rinde. Judas mastica tradición, pero escupe redención. ¿No es esta una advertencia para cada oyente moderno que participa en liturgias sin rendir su agenda personal? El asombro religioso sin sumisión termina en oscuridad. Tras el canto del Jalel, la comitiva desciende al Getsemaní. Mientras los discípulos cabecean vencidos por el sueño, Jesús suda como grandes gotas de sangre. Allí se confirma la sustitución. El Cordero ora solo, cargando una copa diferente, la ira acumulada de la humanidad, que beberá hasta las heces. Al amanecer, los sacerdotes ofrecerán en el templo el Cordero Pascual. En paralelo, fuera de la ciudad, el niño Sintusinos, hijo será alzado,
Juan recalca la sincronía. Cuando los cuchillos sacerdotales degüellan a los corderos, un centurión clava su lanza en el costado de Cristo. El velo se rasga. Los dinteles del universo se tiñen de rojo. Piensa ahora en la correspondencia exquisita de símbolos: sangre en el dintel, sangre en el madero, cordero sin defecto, Mesías sin pecado, pan sin levadura, cuerpo sin corrupción moral, hierbas amargas, cáliz de sufrimiento en Getsemaní, salida de Egipto, salida del dominio del pecado y la muerte. Nada quedó al azar. Dios escribió la Pascua original como prólogo prefigurado de la cruz. Cada año, cuando los israelitas recordaban el Éxodo, sin saberlo ensayaban la redención global. Ahora dirige tu mirada al primer domingo después de aquella tragedia. 2 discípulos caminan cabizbajos hacia Emaús. Un forastero se une, abre las Escrituras, comenzando desde Moisés, es decir, desde Éxodo, y les muestra cómo era necesario que el Mesías padeciera. Al llegar, parte el pan, y al ver el gesto los corazones arden. Reconocen al Cordero resucitado. La Pascua se vuelve resurrección. La tumba vacía es la última plaga contra el faraón final, la muerte. El mar de la muerte se abre para siempre, y quienes creen cruzan en seco hacia la vida eterna. ¿Qué implica esto para ti, oyente, que avanzas con el pan ácimo de una cultura saturada de levadura ideológica? Implica que la vida cristiana no se construye sobre esfuerzo moral, sino sobre continua comunión con la mesa del Señor. Cada vez que participas del pan y la copa, actualizas la Pascua, proclamas victoria sobre tus egiptos y recuerdas que tu identidad no depende de cadenas rotas, sino de sangre aplicada. Pablo exhorta: celebrémosla no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, la gracia que te salva es la misma que te capacita para vivir sin hipocresía. Contempla también la dimensión comunitaria. En la última cena, Jesús forma una nueva familia que trasciende etnia, estatus y género. Juan reclina su cabeza sobre el pecho del Maestro. Pedro recibe advertencia y restauración. Tomás, futuro escéptico, escucha promesas. Incluso Judas recibe pan, último llamado al arrepentimiento. La Pascua pacifica enemigos, derriba muros, inaugura fraternidad donde antes había recelo. Cuando partimos el pan juntos, reconocemos que ninguno merece el lugar, pero todos somos invitados. Esa verdad liquida la soberbia y alimenta la compasión. Tal vez tu mesa familiar exhiba sillas vacías por resentimientos antiguos o tu congregación se fracture por diferencias triviales. Recuerda el aposento alto. Cristo mismo tomó el pan con la mano que pronto sería traspasada. Quien recibe esa mano no puede cerrarla contra su hermano. Invita a reconciliación práctica. Escribe aquel mensaje pendiente. Perdona la ofensa que fermenta amargura. Ofrece la paz que predicas. Así la Pascua deja de ser sermón y se convierte en pan vivo. Mientras cerramos este bloque, imagina al Jesús resucitado apareciendo a los discípulos detrás de puertas cerradas. Sus primeras palabras son: paz a vosotros, igual que nuestro saludo inicial, paz en Cristo. Luego muestra sus manos y costado, huellas de la fiesta eterna. Pronuncia un mandato: como el Padre me envió, así os envío yo. Aquí comprendemos que la Pascua no es estación final, sino plataforma misionera. Quien ha sido liberado se convierte en libertador. Has cruzado tu mar rojo, has comido en Gilgal, has oído la ley en Sinaí, has vibrado con la reforma de Josías y ahora participas del nuevo pacto. El siguiente paso es anunciarlo, cargar en tu voz el perfume del cordero asado, en tu mirada el reflejo del velo rasgado y en tus manos el pan partido que sacia multitudes.
Así, querido oyente, si hoy escuchas un susurro en tu interior, cuánto he deseado cenar esta Pascua contigo. No endurezcas el corazón. Deja que el Maestro te lave, te alimente, te envíe. Y cuando salgas al Getsemaní de tus batallas diarias, recuerda que el Cordero victorioso camina a tu lado. Porque la verdadera historia de la Pascua culmina, sí, en la cruz y la tumba vacía, pero continúa en cada discípulo que, pan en mano y copa alzada, vive como señal viviente de que la muerte pasó de largo y la vida eterna comenzó a amanecer. Has llegado al final de este viaje sagrado y eso ya te distingue. No todos perseveran hasta la última palabra. Algunos se quedan en los umbrales de la curiosidad, otros vuelven a las rutinas que los encadenan. Pero tú has caminado desde la oscuridad de Egipto hasta la luz del sepulcro vacío, y por eso te digo con gratitud sincera, eres parte del remanente que atesora la verdad. Permíteme felicitarte de corazón. Tu atención constante revela hambre de Dios y sed de propósito. Mantén ese fuego porque no nació de la emoción pasajera, sino del espíritu que te atrajo a cada escena. Quiero invitarte a sellar este momento con una señal visible. Escribe en los comentarios la frase «El Cordero me hizo libre y sigo su voz». Al plasmarla, declaras dos realidades. Primero, reconoces que la sangre derramada por Jesús ha pasado por tu puerta y la muerte quedó sin poder. Segundo, te comprometes a seguir la voz del pastor aun cuando te conduzca por desiertos o montes que humean de santidad. Esa frase será nuestro código de familia. Al leerla nombraré a cada uno como parte de los que cruzaron el Mar Rojo con nosotros. Y si sientes vergüenza de confesar tu fe en un espacio público, recuerda que Cristo asumió la vergüenza de la cruz, expuesto ante multitudes. Le negarás tú unos segundos de tu teclado. Suscribirte a este canal es más que pulsar un botón, es levantar un altar digital donde la llama de la palabra seguirá ardiendo en tu pantalla cada semana. Quien se suscribe demuestra que la verdad merece un lugar preferente en su vida. Quien no lo hace, confiesa, aunque sea sin palabras, que puede prescindir de este alimento y arriesgarse a la desnutrición espiritual. No permitas que el algoritmo decida por ti. Decide tú ser centinela de tu propia alma. Al suscribirte, te conviertes en eslabón de una cadena que alcanza a corazones que quizá nunca pisen un templo. No subestimes el poder de un clic cuando está cargado de intención eterna. Comparte el enlace de este mensaje como si entregaras la sangre del Cordero a un vecino que aún vive bajo la amenaza del ángel destructor. Tal vez creas que tus contactos están hastiados de religión, pero muchos sonríen de día y lloran de noche detrás de una puerta sin señal de redención. Sé valiente, envía la luz. Lo peor que puede suceder es que la rechacen. Lo mejor es que crucen su propio mar rojo. Piensa en cada compartir, como en un grano de trigo que sembramos juntos. Algunos caerán en senda dura, otros entre espinos, pero siempre habrá tierra, buena que dará fruto al 100%. Ahora, una breve reflexión. Imagina que cada video de este canal es como el maná que descendía en el desierto. Cae fresco cada día, pero se corrompe si no se consume. La revelación que pospones se pudre en el ocio espiritual. Por eso te animo a regresar mañana, pasado mañana, cada vez que publiquemos nuevo contenido. Haz de este espacio una cita recurrente con el cielo. Igual que Israel salía cada amanecer a recoger pan. Si descuidas esta disciplina, no dudes de que otras voces ocuparán el silencio con levadura de engaño. Permíteme hablarte al corazón con franqueza paternal. Si después de beber de la copa del nuevo pacto sigues navegando por la vida sin rumbo, te asemejas a aquel que sale de Egipto, pero decide armar su tienda antes de llegar al Sinaí. No seas turista de la gracia,
Sé peregrino decidido. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás ni para quedarte a medio camino. Que tu mente renueve su pacto con la obediencia, que tus manos sirvan, que tus labios proclamen, que tus pies anuncien paz. Vive como carta abierta en la que la Pascua se lee sin necesidad de pergamino. Antes de despedirnos, quiero regalarte un momento de quietud. En instantes comenzará a sonar una música suave. Quédate donde estás, sin cerrar la ventana, sin saltar al siguiente video. Deja que cada nota sea incienso que sube al trono mientras elevas tu oración de gratitud. Dile al Padre cuánto aprecias la sangre que marcó tu vida. Agradece al Hijo por el cuerpo partido que te nutre. Y pide al Espíritu que mantenga viva la llama hasta que volvamos a encontrarnos. No interrumpas esta comunión. Al apagarla bruscamente, podrías olvidar lo que hoy germinó en tu interior. Quédate, adora, descansa y deja que la paz descienda como rocío sobre tu alma. Recuerda la frase: el Cordero me hizo libre y sigo su voz. Déjala en los comentarios ahora mismo. Comparte este mensaje con al menos una persona y verifica que el botón de suscripción esté activado. Así sabré que formas parte de los que no oyen la palabra como eco distante, sino como trompeta que convoca a acción. Que el Señor bendiga tu salida y tu entrada, tu descanso y tu jornada. Y cuando el próximo video aparezca, vuelve con el corazón dispuesto. Seguiremos explorando maravillas que el Espíritu anhela revelar. Hasta entonces, permanece en su victoria, peregrino amado, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean tu Pascua diaria, tu nube de día, tu columna de fuego de noche. Quédate ahora en silencio, deja que la música te abrace y permite que la Pascua, esa fiesta eterna, continúe latiendo en tu pecho mientras el mundo observa, anhela y a través de tu testimonio descubre que la muerte pasó de largo y la vida ya empezó.
Thank